Hola muchachos, bueno, le voy a explicar este esquema para que vean que no es complicado. ¿Ok? Esto lo pidió alguien que tiene una casa, o mejor dicho, tiene una casa donde está conectada a un circuito del CEN y al lado tiene otra casa que pertenece a otro circuito diferente. Entonces esta persona quería tener electricidad independientemente del circuito que esté activo. Y además tener el inversor Sun reintegrado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, aquí tienen el contador de cada casa. Este es el circuito 1 y este es el circuito 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, principalmente hace falta un ATS, Automatic Transfer Switch, para alternar entre estas dos fuentes. Entonces, para eso vamos a tener el Heya, que es bien compacto. Este Heya tiene las entradas por aquí arriba, el circuito 1 y el circuito 2. O sea, vamos a poner que este es el neutro, es el verde y el vivo es el negro, ¿ya? Entonces por aquí entra el neutro del circuito 2, ¿ya? El 4 está conectado aquí y por aquí está conectado el 3, que es el vivo. Entonces por la otra entrada vamos a tener el neutro y el vivo del circuito 1 y la salida la vamos a tener por la parte de abajo, el 5 y el 6. Entonces básicamente aquí ¿qué va a pasar? El ATS siempre va a tener prioridad sobre un circuito. O sea, el circuito más prioritario aquí me imagino que es el 1. Entonces el 1 que está aquí, que está conectado con el 1 y el 2, cuando haya corriente aquí, aunque haya corriente en el circuito 2, va a conmutar para el circuito 1 y entonces en 5 y 6 vamos a tener el circuito 1. Eso es esta partecita nada más. Esta partecita lo único que nos hace es darnos corriente en el terminal 5 y 6 independientemente del circuito que haya electricidad. Obviamente con prioridad sobre el circuito 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Bueno, esto lo vamos a llevar ahora, el 5 y el 6. Lo vamos a llevar, vamos a ir aquí. Este es el MTS, Manual Transfer Switch. Este es un doble polo, doble tiro, que básicamente lo que nos permite es conmutar de dos fuentes de alimentación para una salida común. Entonces vamos a concentrarnos en la salida de arriba que dice F y G, y estos son los circuitos que van para la casa, los cables que van para la casa, que los cortamos de aquí del contador. Normalmente de aquí abajo de un contador de estos se conectaba F y G, ya los cortamos, ¡bum!, y entonces los ponemos aquí. De esta forma, que lo que vamos a lograr es que por esta entrada del Manual Transfer Switch vamos a tener 5 y 6, que quiere decir que lo que vamos a tener aquí siempre va a ser de acuerdo a como tengamos el transfer switch conmutado. Si lo tenemos en el centro no vamos a tener electricidad aquí ni en F en G, aunque tengamos electricidad aquí en 5 y 6, ¿ya? Entonces básicamente este ATS lo que hace, o este MTS es un MTS, no un ATS. El ATS es el Automatic Transfer Switch. El MTS, lo corregí aquí, Manual Transfer Switch. Este es el Manual Transfer Switch. Lo que nos va a permitir es conmutar entre 5 y 6 y estos dos terminales que van conectados al breaker de salida C y D, que esta es la salida del inversor, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un breaker para la entrada del inversor, que está conectado a 5 y 6, porque necesitamos alimentar al inversor de 5 y 6, que de esta forma lo que vamos a garantizar es tener siempre energía en 5 y 6, ya sea del circuito 1 o del circuito 2, ¿ya? Entonces 5 y 6 está conectado aquí, ¿ya? Y este es el breaker de entrada del inversor, que debe ser de 40 a 50 amperes. Este nos permite aislar el inversor, apagarlo totalmente si necesitamos trabajar en él. Este es básicamente el descargador de sobretensiones, que si no lo tienen en el ¿cómo se llama?, en su panel principal, pues yo les recomiendo que lo pongan aquí, ¿ok? Entonces debajo del breaker, porque si hay un pico de sobretensión que demora milisegundos, los ¿cómo se llama?, los supresores de voltaje que están aquí dentro se activan, entran en cortocircuito y me disparan el breaker. Entonces ya tenemos esa partecita aquí, ¿verdad? Aquí tenemos la salida del ATS, viene a este breaker. Y entonces este breaker nos alimenta a y B, que es la entrada del inversor. La entrada donde tenemos la fase y el neutro, ¿ya? Entonces eso está clarísimo ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? La salida del inversor, que es C y D. C y D lo llevamos a un breaker de salida, que es un breaker más bien para
a poder desconectar la salida del inversor si queremos hacerlo. No, yo realmente no pienso que estos breakers van a responder tan rápidamente ante un cortocircuito, porque había que buscar unos breakers súper especializados, súper rápidos. Yo pienso que el Sunry debería responder ante un cortocircuito, porque él internamente sí tiene medidores de corriente de salida que pueden medir la corriente de manera instantánea, y una corriente tan grande instantáneamente, automáticamente él puede hacer así, pum, y mandar a parar el inversor instantáneamente, y lo hace en el orden de milisegundos, mientras que el breaker va a tener una respuesta mucho más lenta, porque es un sistema mecánico lo que tiene internamente para que pueda operar. Entonces, este breaker va a la salida del inversor y va a la otra entrada del MTS, ya, y sencillamente aquí lo que vamos a poder es seleccionar o bypassear el inversor. Digamos que queremos soldar en la casa, queremos poner una máquina de soldar, pues no deberíamos ponerlo a través del ATS que está internamente del inversor. Entonces tendríamos que conectar esto de una manera de que la salida de este MTS se conecte directamente a 5 y 6 y no tenga en consideración la salida del inversor. Entonces para eso está aquí. Si quieres soldar, si quieres hacer una vaina que consuma bastante energía, porque este inversor solamente llega hasta 4000 watts, pero yo no lo recomiendo ni siquiera que lo llevemos a 3500. Yo recomiendo manténgase por debajo de 3000 este inversor, para que les dure, para que no lo sofoquen, para que no lo maltraten. Trátenlo bien como tratan a su mujer, ok, no la lleven al tope. Ahí hay que darle un espacio. Entonces esa partecita de aquí pues es esa, simplemente es eso, no hay ninguna ciencia. Entonces la otra parte de acá que queda aquí, bueno, la entrada solar que viene aquí, este es el panelito con el panelito solar, donde están también los fusibles, el breaker, que es el breaker de aislamiento, para si usted quiere trabajar en el inversor pueda bajarlo y pueda trabajar sin peligro de que aquí vaya a haber voltaje de los paneles solares. Este es el breakercito, el panelito con su panel solar, con su tierra, la estructura de los paneles, con la tierra del panel de protecciones solares también. ¿Y qué otra cosa nos queda aquí? Bueno, ya la entrada de la batería. Ya la entrada de la batería está por aquí. Yo no sé si puse esto realmente en orden, pero creo que sí, que este es el positivo, este es el negativo. Y aquí yo puse un breaker de 2 polos, pero puede ser un breaker de un solo polo. Y para este caso puse 2 baterías de 12 volts en serie con su balanceador. Entonces esto es básicamente este circuito, no hay nada súper complicado en él. Básicamente, vuelvo y repito, esto lo que permite es un caso excepcional de alguien que la casa de al lado está en el circuito totalmente opuestos al que él tiene. Entonces permite de esta forma prácticamente tener casi siempre la energía en la casa. Pero en el momento en que se vayan los dos circuitos, pues obviamente aquí es donde el inversor realmente va a trabajar con las baterías. Entonces esta es la explicación de este esquema que hice, y gracias a ¿cómo se llama? Al amigo, pucha, ya se me olvidó el nombre, a ver, Dairon se dio cuenta de que había unos errores, porque esto lo hice yo un día a las 11 de la noche ya con sueño y se me habían olvidado un par de cosas. Entonces esto aquí estaba mal, estaba con 3 y 4, o sea, yo ni siquiera lo había terminado, porque esta salida es la que va para la casa y le puse aquí F y G. Y también aquí había otro error donde yo había puesto 3 y 4. Realmente aquí la entrada del MTS debe ser 5 y 6, no 3 y 4, porque si no entonces solamente iba a funcionar aquí con el circuito 2. Entonces esas 3 cositas aquí se arreglaron en este esquema. Y bueno, esa es la explicación básicamente del esquema para que lo entiendan bien. Muchas gracias.